Recogiendo todo lo que comentaba anteriormente, caben, por tanto, dos grandes posibilidades, como se muestra aquí. En función de cómo llevo yo esta chaqueta, puedo encajar en el grupo o directamente no encajar. Cuando encajas, ¿por qué? Pues fundamentalmente lo haces por dos motivos. El primero de ellos, por suerte, un poco lo que decía antes, es decir, yo soy Asís, Arturo es exactamente el mismo Arturo en todos los grupos, o trato de hacerlo, porque luego en la realidad tampoco suele ser nunca así, aunque tú mejor quieras creértelo. Y, como decía, es decir, pues, yo voy con esa premisa y los demás ya se ajustarán a mí. Entonces, bueno, es verdad que a veces pasa que hay un determinado grupo, es cierto, es decir, tú tienes o tú reclamas un espacio en ese Tetris que es justamente lo que el grupo te dejaba. O sea, por ejemplo, con los liderazgos, con el ejemplo del liderazgo que comentaba antes, si una persona solamente tiene la posibilidad de ejercer un liderazgo más conciliador, encajará en grupos donde les cuadre justamente ese líder, y en todos los grupos donde la necesidad sea otra, no encajará. El grupo se enfadará mucho porque de alguna manera les está ejerciendo el liderazgo y les está sirviendo de una forma no solicitada o distinta a como les gustaría que lo hicieran por parte del equipo. Entonces, bueno, si tú caes, digo, en un equipo en el que sí, en un equipo maduro, que realmente quiere tomar decisiones y demás, ahí no tendrás ningún problema, pero que sepas que solamente tu encaje tendrá lugar o será adecuado en ese tipo de grupos. De alguna manera queda reducido considerablemente el número de equipos de trabajo o de grupos de los cuales tú puedes formar parte. Son aquellos en los que tu manera de ser encaja, y poco más. Luego está la segunda opción a la hora de encajar. Ya no es por suerte, eso es por atención. Es decir, yo llego a un equipo de trabajo y me lo tomo con calma, es decir, tengo claro que mi rol, para empezar, es el rol de nuevo, y lo que voy a hacer es observar, escuchar, en definitiva, ver cómo funciona ese equipo de trabajo, cuál es su cultura grupal, qué está bien visto y qué no está bien visto. Cuando hablo de la cultura grupal, de alguna manera estoy hablando del reglamento no escrito de los grupos. O sea, todo grupo tiene una forma de funcionar, tiene un reglamento, o sea, de conductas que consideran que son adecuadas y otras que para nada. Lo que pasa es que ese reglamento no está escrito en ningún sitio, es decir, eso forma justamente eso, parte de su cultura grupal, pero no hay un libro, no hay un documento en el que se diga cómo funciona este grupo y qué se puede hacer y qué no se puede hacer. Pero que no haya ese documento escrito no quiere decir que no exista. Entonces, una forma muy prudente y muy acertada es tomártelo con calma, es decir, bueno, voy a ver cuál es el funcionamiento de este grupo, qué cosas hace, qué cosas son adecuadas y qué cosas no son tan adecuadas. Cuando llevas a cabo, vamos, esa atención, cuando te lo tomas con calma, cuando te das ese tiempo, es mucho más fácil. Por ejemplo, igual llegas a un grupo en el cual tienen por costumbre los viernes después de trabajar irse a tomar pues algo a un bar. Tú puedes hacer dos cosas, es decir, es que no me va el irme a tomar nada, yo me quedo inmediatamente a casa y demás. Bueno, no quiere decir que la partida se decida en eso, pero no va a facilitar tu integración en el grupo. Por el contrario, dices, bueno, pues yo considero que esto forma parte de su cultura, que terminan el viernes, ya han trabajado un montón, tienen ganas también de hablar y hablar en un contexto distinto y se hablan cosas diferentes de las que se hablarían en la oficina, y me voy a apuntar a esa cerveza o a lo que sea, ¿no? al refresco que me vaya a tomar. Bueno, eso facilita tu integración, es decir, ya de alguna manera están viendo que tú te pones la chaqueta de nuevo, y además empiezas a poner elementos que les son afines a ellos. Hombre, pues le gusta también quedarse a tomar algo, además le conocemos fuera del trabajo, nos permitimos cosas distintas que en el trabajo, eso te va a ayudar. En general, conforme más atención pongas a la hora de integrarte en un grupo, en lo que es su cultura, más oportunidades vas a tener para poderlo hacer, ¿de acuerdo? Eso por un lado. Por otro lado, pues bueno, habíamos hablado de lo que de cómo puedes encajar en un grupo o qué es importante para poder encajar, y luego está, bueno, ¿qué pasa cuando no se encaja? Bueno, volveríamos a lo que comentábamos anteriormente, pero en términos más técnicos. Hay dos figuras claves aquí, una es la de la ambigüedad en el ejercicio del rol y la segunda es el conflicto en el rol.
Vamos con la ambigüedad. Pero voy a pasar antes, aquí, me había pasado. Con la ambigüedad. ¿Cuándo se produce una situación de ambigüedad? Pues la ambigüedad está muy ligada a la parte técnica, a esos materiales de la chaqueta más de funciones, más de lo que yo tengo que hacer en mi trabajo, de mis tareas. Y se produce cuando las funciones que te dan no son claras, es decir, porque son cambiantes, es decir, ahora te dicen una cosa, es decir, luego al cabo de una semana te dicen otra distinta, entonces cambian. O bien porque son incompletas, me dicen una parte hasta aquí, pero no tengo la visión total del rol. O también porque son ambiguas, bien me das funciones, me das tareas que se pueden interpretar de muchas maneras. Cuando se produce cualquiera de estas situaciones, o varias de ellas, tenemos una situación de ambigüedad en el ejercicio del rol. Un ejemplo, en una gestoría. Una gestoría en España, una gestoría grande con bastantes profesionales, con mucho volumen de clientes, y llega un momento en el cual a una persona la reubican, le reasignan funciones y la ponen como apoyo de dos técnicos que están llevando todo el tema de gestoría de sus clientes, pues impuestos, nóminas, etc. Esta persona queda a cargo, por tanto, de estos dos técnicos y como apoyo, pero no tiene definido prácticamente exactamente cuál es su trabajo. Es decir, un día uno de los técnicos dice, pues ahora me vas a ayudar en esto, otro día, no, ahora me vas a ayudar a mí. Encima, entre ellas, se genera cierta rivalidad, porque todo el mundo, claro, las dos quieren que ese técnico de apoyo esté con ellos, porque le reduce su trabajo. Y entra en confusión total. Entonces, bueno, trabajando con esta empresa, justamente una cuestión que era clave, por lo menos en este aspecto concreto, era redefinir las funciones de esta persona. Esta persona se sentía muy a disgusto dentro de lo que era la organización y el equipo del cual formaba parte. No sabía exactamente cuál era su chaqueta, o sea, la chaqueta tenía agujeros, es decir, es que un día le quitaban una parte, otro día le quitaban otra, se la volvían a poner, se la ponían en un sitio distinto, un lío total. Y bueno, buena parte del trabajo que realicé en esta organización fue es decir, vamos a definir, empezando por esta persona y en general definir los roles. Entonces, bueno, pues se puede trabajar por clientes, entonces cada uno de los técnicos lleva los impuestos, nóminas y demás, o se puede trabajar por tareas, es decir, pues yo llevo las nóminas de este grupo de clientes. Bueno, justamente estuvimos trabajando en esto, pero en cualquier caso, la clave estaba en que no hubiera esa ambigüedad, es decir, que no llegaras cada mañana a decir, a ver qué me van a mandar hoy, a ver qué tengo que hacer, porque te genera mucha confusión y además te crea un sentimiento de poca pertenencia al grupo, o sea, te dificulta enormemente tu encaje dentro del mismo. Te vas a poner además se va a generar un malestar, te vas a enfadar cuando estás en esa situación. En el momento en que te enfadas y se genera ese malestar, qué fácil es que discutas con alguno de tus compañeros. Es decir, porque se genera un cierto sentimiento de abuso, es decir, me están aquí utilizando para todos, es decir, no sé muy bien, y repito, es decir, qué fácil es que eso acabe de una manera u otra traduciéndose en un conflicto, en una discusión con fulanito o con menganita. Tienes ya dos problemas. Uno es que tienes las funciones mal definidas y el segundo es que encima en la parte emocional, en esos parches que ya no son tan técnicos, que son más emocionales, también se empieza a generar cierta tensión que tampoco facilita tu integración en el grupo. La segunda, el conflicto en el rol. Bueno, una cosa que no he dicho con el tema de la ambigüedad. Una forma de resolver la ambigüedad en el ejercicio del rol es que se lo di como pauta y como consejo. Si te encuentras en esta situación, trata de definirlo por ti mismo. Es decir, bueno, si no me habéis dado exactamente los elementos que tengo que poner en esta chaqueta, voy a ser yo. Entonces, yo me los voy a poner. Es decir, bueno, pues yo creo que mi rol realmente va hasta aquí, me voy a poner aquí y voy a llegar hasta aquí. Porque por cómo creo yo que es este rol, por cómo lo he ejercido en otras organizaciones, por cómo he visto que otras personas lo ejercían en estas organizaciones, creo que debo de hacerlo de esta manera. Y prueba. Y el grupo ya te dirá, volvemos un poco a la parte de la configuración, de que se configuran por ti y por las demás personas. Entonces, si al grupo no le encaja esa parte que has puesto tú, te lo darás a saber, te dirá, oye, Arturo, que no vas bien, es decir, que no nos cuadra cómo estás tú rellenando el rol. Entonces, bueno, pues tendrás oportunidad para negociar, para girar hacia otro lado, para ver cómo haces. Pero también puede pasar lo contrario, que en esa indefinición de funciones al grupo le parezca bien. Bueno, si le parece bien, tú llegas hasta aquí y más o menos llegamos a ese consenso de que es un rol que está bien para mí y también está bien para el resto,
mi integración mejorará. Es decir, yo ya me siento parte, tengo ya mis funciones claras, estoy más tranquilo, genero menos estrés y encajo mejor, mucho más. Están las condiciones ideales o mucho más fáciles para poder encajar en el grupo. Otra cuestión que no he dicho es que tanto la ambigüedad en el rol como el conflicto en el ejercicio del rol son dos de las principales causas de estrés laboral. Cuando estudia esto se podría ver de otra manera. Si la masterclass fuera sobre estrés laboral, una de las causas, o dos de las principales causas, mejor dicho, del estrés laboral serían justamente estas. Es decir, generan mucho estrés laboral, con todas las consecuencias que eso conlleva. La segunda, estaríamos en el conflicto del rol. El conflicto del rol es cuando directamente no estoy de acuerdo con alguna de las funciones que tengo que realizar. O sea, no estoy de acuerdo con parte de los materiales que me han ido pegando, que me han ido poniendo en esta chaqueta. Entonces, bueno, ¿por qué? Pues porque considero que corresponden a otros roles, porque considero que son inútiles, porque me parece que son contradictorios, incluso lo que se me está diciendo. Esto estaríamos en los parches técnicos. Pero también podría ser, por ejemplo, porque no estoy de acuerdo con los valores que de alguna manera, con los valores que imperan en este equipo de trabajo o cómo se entienden algunos de los valores de este equipo de trabajo. Es decir, en un equipo de trabajo, el trabajo en equipo y la productividad incluso se puede entender desde la rivalidad. Bueno, si yo entiendo que el trabajo en equipo o la productividad funciona más desde la colaboración, que en lugar desde la rivalidad, tengo un problema. Porque dentro de esa cultura que comentaba antes grupal, cuando entramos en el capítulo de valores, hay valores que se entienden de forma muy distinta a como los tengo yo interiorizados. Y tengo también un problema en ese sentido. Otra opción, cuando mi entrada, estoy pensando cuando llego con un rol de nuevo, en un equipo, de alguna manera hace saltar las alarmas. ¿A qué me refiero cuando hace saltar las alarmas? Que se vive de una manera un tanto amenazadora, que el grupo entiende que estoy cuestionando algunas de esas normas que formaban parte de su cultura. Vuelvo a tener un problema. Entonces ya no sería con las partes técnicas que decía, sino sería ya con cuestiones quizás más emocionales. Un ejemplo. Yo durante 3 años estuve como alumno. Estuve haciendo una formación en grupo análisis. En grupo análisis lo que se hace es analizar todo lo que sucede en el grupo, es decir, tú formas parte de un grupo y se utiliza el grupo como un lugar de aprendizaje sobre lo que sucede en él y que además lo puedes extrapolar al resto de grupos, es decir, si hay un conflicto en el grupo te da la oportunidad de que se pueda hablar, se pueda resolver, se pueda analizar, se puedan ver todas las alternativas que pueden estar presentes y que se pueda justo resolver. Y te permite aprender, o digo de otra manera, si consigues detectarlo, entenderlo y resolverlo, también se entiende que luego el resto de conflictos que tengas en otros grupos no van a ser muy distintos en este y ya tienes interiorizadas las pautas para poderlo abordar y solucionar de una forma adecuada. Entonces, de alguna manera, el grupo es el espacio de aprendizaje. Bueno, grupo análisis. ¿Qué sucedió? La formación duraba 3 años. Funcionábamos con 2 grupos de forma paralela. Cada grupo estaba conformado por 7 personas. El primer año, 7 y 7, ningún problema, pero es una formación que conlleva un esfuerzo personal considerable porque te encuentras con muchas cosas que están pasando en el grupo, muy emocionales, que a veces no te apetece tocar demasiado. En resumen, 2 personas de cada uno de estos grupos en el segundo año dijeron que se iban, que no continuaban. ¿Qué problema había? Que con menos de 5 personas los conductores nos dijeron que no se podía funcionar y que el grupo se cerraba. Entonces, en el segundo año estábamos 5 y 5. Claro, en cada uno de los subgrupos hicimos un pacto casi de honor. Es decir, aquí no se mueve nadie porque como alguien se vaya, se nos joroba la formación para todos. Entonces, el segundo año estábamos 3 chicos en mi subgrupo y 2 chicas. Continuamos, termina el segundo año. Cada año podía salir o entrar gente nueva. Llega el tercer año y entran 2 chicas en cada uno de los 2 subgrupos. Hombre, pasamos de 5 a 7. En principio eso lo que significa es que si en el tercer año, durante el curso, por el motivo que sea, alguien se va, el grupo continúa, porque si estamos 7, se va 1, quedamos 6, ya no llegamos ni de broma a los 4, mala suerte será que se vayan 3 personas para que no pudiera continuar, prácticamente te garantiza la formación. Lo normal que es, cuando tú lo cuentas,
¿Eso cómo se interpreta? Pues hombre, que prácticamente todo el grupo, cuando llegan estas dos chicas, les hacemos la ola, es decir, porque nos han garantizado la continuidad del grupo. Es decir, ya está, tranquilos, terminamos nuestra formación en grupo análisis, misión cumplida. ¿Cuál fue nuestra sorpresa? Claro, como os digo que es un grupo que justamente se analiza lo que pasa en el grupo, cuando el grupo empieza a funcionar en el tercer año y nos damos un cierto tiempo, empezamos a hablar y sobre todo estas dos personas empiezan a verbalizar lo mal que están siendo acogidas y su dificultad para encajar en el grupo. Claro, nos rompía los esquemas, no lo entendíamos, pero a ver, si yo lo pienso intelectualmente, es decir, me has hecho un favor, es decir, y estoy encantado con tu presencia, sí, intelectualmente sí. Técnicamente, además, lo que decían, personas con mucha experiencia en el mundo de los equipos y demás, decían cosas muy interesantes de las cuales se aprendía mucho. Pero bueno, ¿y qué está pasando? Es decir, ¿cuál es la pata que flaquea? Bueno, la emocional. Es decir, nosotros como grupo nos sentimos cuestionados. Para empezar, claro, estoy diciendo que eran dos personas que decían cosas muy interesantes con experiencia en grupos muy válidas. Claro. Hasta ese momento, los que habíamos estado en ese grupo, pues teníamos un protagonismo, éramos muy escuchados y de repente empezamos a tener que compartir ese protagonismo con dos personas más. Entonces, igual yo ya no soy tan escuchado, igual cuando hablo la gente ya no se calla tanto. Entonces, de alguna manera empiezo a vivir esas dos figuras, no tengo nada contra la persona, es el rol que están desempeñando de una forma un tanto amenazadora. O sea, de alguna manera empieza a cuestionar cosas que estaban como muy equilibradas y bien resueltas en el grupo. Una de ellas, por ejemplo, pues porque vivía fuera, yo lo hice en Zaragoza, esta formación vivía fuera de Zaragoza, igual que el conductor, compartían coche. Nunca había pasado hasta ese momento. O sea, una norma de esa cultura nuestra, que era que por un lado estaba el grupo y por otro el conductor, y bueno, pues nos mezclábamos, todos formamos parte del grupo, pero salvando las distancias, de repente hay alguien que se la salta y se va en coche un par de horas. En cada sesión, bueno, van y vienen, eso al grupo lo pone de los nervios. Como decía antes, estábamos 3 chicos inicialmente y 2 chicas, bueno, pues las 2 chicas ya no son las 2 chicas del grupo, ahora son las 4 chicas del grupo. O sea, empiezan a haber muchos cambios y de alguna manera su presencia inquieta y cuestiona normas y en general el funcionamiento de ese grupo. ¿Qué hace el grupo? Se pone de los nervios. Y justamente les dificulta su acogida, y ellas lo llegan a verbalizar en una sesión, es decir, nosotras no estamos sabiendo encajar en este grupo. La suerte de todo esto es que justamente, como se trata de un grupo en que analiza todo lo que sucede, y se le da vueltas y de un lado y para otro y tal, bueno, pues pudimos hablar de ello, pudimos hablar de los temores que estaban, de los cuestionamientos que sentíamos y los temores que estaban presentes con su llegada, y pudimos de alguna manera integrarlo todo esto, tranquilizarnos y también valorar la parte positiva que traían. Y ojo, hablando también de esa chaqueta y de que el rol lo configuras tú y lo configuran los demás, también a ellas les vino muy bien para a veces incluso ir un poquito, levantar en algunas cuestiones el pie del acelerador. Bien, ahora sí que vamos a la siguiente diapositiva. Y es para hablar de soluciones. La primera de alguna manera la he venido dibujando. Se trataría de prestar atención. Es decir, cuando formas parte de un equipo de trabajo o en general de cualquier grupo, presta atención. Es decir, presta atención a su cultura, presta atención a lo que está bien hecho, a lo que no, o mejor dicho, a lo que se considera que está bien hecho, a lo que se considera que es correcto, a las cosas que es mejor no saltarte o no hacer. De alguna manera es estar muy a la escucha, muy empapándote, muy en el rol de entiendo que soy nuevo, o sea, yo no tengo que darlo aquí todo en la primera semana, ni en el primer mes, ni seguramente mejor ni en el primer año. Es decir, necesito un tiempo de entrada y de encuentro con el grupo, y teniendo muy claro que en ese encuentro la responsabilidad no es simétrica. Es decir, el grupo normalmente va a hacer poca, luego hay excepciones, ahora veremos quizás también en la segunda parte, hablo un poco más de ello, pero generalmente el grupo no suele hacer un esfuerzo por encontrarse con la persona que entra. O sea, es más bien al contrario, la persona que entra debe hacer el esfuerzo para encontrarse con el grupo. Tanto si estás en un rol de colaborador o colaboradora, como, y también lo comentaba al principio cuando me daba entrada David, si estás en una posición de liderazgo. Es decir, escucha al grupo, mira a ver cuál es su cultura y mira a ver en ese Tetris qué espacio te está dejando para que tu ficha cuadre perfectamente. Y eso es mucho, es de paciencia y una parte de responsabilidad individual, de calma, pues para irlo haciendo poco a poco. Y entendiendo, repito, y vuelvo a las ideas primeras que daba al inicio de esta masterclass, que la chaqueta no solamente
la confeccionas tú. Hay una parte que la confeccionas tú y otra parte que la confecciona el grupo. Y vuelvo a insistir, y por tanto eso supone un esfuerzo de pérdida de individualidad, cierta pérdida de individualidad. Esa es la primera. La segunda, dejamos de lado la parte de los, bueno, pues de qué puedo hacer yo, de mi responsabilidad a la hora de entrar en un grupo, y vamos ya con la idea del grupo acogedor. De esto voy a hablar un poquito más adelante, con lo cual tampoco me voy a extender demasiado. Pero sí que es verdad que si en una organización se pone cuidado a la hora de acoger, y cuando hablo de acoger también hablaría de salir, es decir, ponemos cuidado para que la gente salga de una forma adecuada, y ponemos cuidado para que la gente entre de una forma adecuada, hay muchos puntos ganados. Es decir, eso que comentaba antes de que el grupo no se hace a ti, hombre, si se trabaja esta parte, tampoco es que va a estar entregado, pero sí que facilita el encuentro que comentaba entre la persona nueva y la gente que lleva ya un tiempo trabajando. Y luego está la tercera, igual la más drástica, pero tampoco hay que perderla de vista. Es decir, hay una idea con la que yo no estoy nada de acuerdo, y es la de que parece que tengamos que integrarnos y sea necesario formar parte de cualquier grupo que de alguna manera con el que entramos en contacto. Y os digo, no estoy muy de acuerdo. Es decir, hay grupos que se alejan o están en las antípodas de tu persona. Es decir, bueno, que yo tenga cierta... Vale, acepto que tengo que perder la individualidad, o una cierta renuncia a la individualidad, y que tengo que estar atento, estar a la escucha, tengo que buscar cuál es el espacio que me deja el grupo. Aún así, vale, bien, pues es que este es el espacio que me deja el grupo, yo no lo quiero coger. Y está bien, y tampoco quiere decir que sea un grupo ni bueno ni malo, simplemente es que es un grupo muy distinto a como tú eres. Y está muy bien tener cintura para poder ir moldeándote para encajar en ese espacio, pero también está bien saber que eso tiene ciertos límites, es decir, que eso no vale para todos los grupos. Vuelvo al caso que comentaba antes al hablar del conflicto del rol con el tema de valores, es decir, tú puedes llegar puedes caer en un grupo en el cual tienen unos valores o los entienden de tal manera que no, o sea, que va totalmente, están las antípodas, es decir, no, bueno, pues no voy a encajar. Y aceptarlo a mí me parece un acto de salud. Es decir, bueno, y cuando pasa esto, ¿qué haces? Mi recomendación, mira, a ver, vale, no voy a encajar, pero voy a tener que estar a lo mejor un tiempo. Entonces, en ese tiempo que voy a estar, primero voy a saber, tengo claro que va a ser un tiempo, que esto no es para siempre, que me voy a dar prisa en buscar otro grupo en el cual pueda tener un encaje mejor, ¿de acuerdo? Y mientras tanto, pues voy a intentar retorcerme hasta donde pueda para por lo menos que la convivencia sea lo mejor posible, o por lo menos generar la menor amenaza posible o cuestionar el menor número posible de normas de esa cultura grupal, para que por lo menos evitar que se vayan generando conflictos. Es decir, voy a estar el tiempo que voy a estar por lo menos que sea del mejor modo posible. Esa sería mi recomendación. Eso nos pasa incluso yéndonos del ámbito profesional, por ejemplo, en un grupo de amigos, es decir, te presenta pues, el grupo de amigos de un amigo tuyo, y un día vas a una cena y te das cuenta que la amistad lo viven de una forma muy diferente a ti. Es decir, por ejemplo, más desde la rivalidad, desde reírse de unos de otros. Bueno, es que yo no concibo así la amistad. No, el grupo no lo vas a cambiar, el grupo funciona así. No es ni bueno ni malo, simplemente es que tiene su relación de amistad funciona con unas coordenadas distintas a las tuyas. Entonces no quiere decir que te levantes de la mesa y decir, pues ya, señores, se acabó la cena porque yo con ustedes no tengo nada en común. No, busca, habrá cosas que tendrás en común. Mira, trata de estar lo mejor posible en la cena. Y probablemente acepta que no puedes encajar en todos los grupos. Cuando uno acepta esa parte, también se genera una cierta libertad. Yo por lo menos tengo muy claro que no puedo encajar en todos los grupos, ni sociales, ni tampoco laborales, ni puedo encajar en todas las organizaciones.